Recordarán que la semana pasada los adolescentes presentaron un video buenísimo. Cuando me lo mandaron yo me emocioné tanto al ver la creatividad que habían tenido y también la calidad de edición. Por cierto, felicidades a Said. Él le puso un fondo musical que no lo pude dejar, de una canción en inglés, no lo pude dejar por cuestiones de derecho, pero realmente el fondo de la canción me encantó, yo no la conocía. Esta canción se llama How You Change the World. Así es como cambias al mundo. De hecho, el video se pasó por los grupos de WhatsApp y sí trae esta canción. Estuve analizando en su letra y enseña de cosas pequeñas que podemos hacer todos los días para poder cambiar al mundo. Y eso es importante porque la generación de los millennials, aquellos que nacieron desde los 80, 84 al año 2000, después viene otra generación de los 2000 a 2020 que se conoce como los nativos digitales, pero bueno, esta generación de los millennials se les dijo que había nacido para cambiar al mundo. Eso era el tema de muchas de las conferencias, de los congresos en escuelas, en universidades, un tema también que traían los padres diciéndole a sus hijos, eres un campeón, porque se creyó que una de las barreras que impedía que las personas lograran sus objetivos era precisamente la baja autoestima. Entonces muchos padres comenzaron inclusive a premiar a sus hijos cuando no les tocaba premiar. Una generación que crece con el deseo de impactar al mundo, con el deseo de hacer cosas diferentes, pero también con un poco acompañamiento para saber cómo hacerlo. Me encanta esta canción porque habla de algunos pequeños pasos que pueden generar impacto. Y bueno, me inspiré en esta canción para titular la reflexión de hoy, Cambia al mundo. En ese tiempo que les cuento, de los 80 a los 2000, en los congresos, inclusive cristianos, muchas de las profecías para los jóvenes eran: tú vas a cambiar el mundo, vas a predicar en estadios, vas a tocar en grandes auditorios, tú vas a impactar a los continentes. Bueno, era el tema inclusive de muchas de las profecías y del impulso que se le daba a los jóvenes de entonces. En los congresos se llamaban con temas de empoderamiento, el tema militar era bastante común. Esta generación crece diciendo: yo quiero hacer cosas diferentes, quiero impactar al mundo, y cuando entran las diferentes corporaciones se dan cuenta que las corporaciones no se interesan por la persona, sino que están interesados solamente en los números, en los resultados que estás dando. Entonces es una generación que le cuesta trabajo encontrar su propósito y vivir su propósito. Encontrar el propósito de nuestra vida es aquello que nos da profunda satisfacción. Una persona que no ha encontrado su llamado, su propósito, difícilmente va a poder desarrollar satisfacción. Por eso es bueno comenzar a hacer pequeñas cosas. Miren, regresando a la canción, dice: una oración en una habitación vacía. Bueno, eso es respuesta a la pregunta que es también una oración: Dios, ¿me ayudas a ver? Y bueno, la respuesta es una oración en una habitación vacía, una mano extendiéndose a un corazón en duda, ayudar a alguien. Es la chispa más pequeña que puede iluminar la oscuridad. Comenzar a hacer cosas pequeñas para cambiar al mundo. Impactar a una persona puede impactar al mundo. Luego dice: así es como cambias al mundo. 1,000,000 de pequeñas gotas de lluvia pueden ser suficientes para causar un maremoto. Una simple sonrisa, las palabras amables, ir a la milla extra. Y luego dice: está dando todo, supongo que se refiere a Dios, cuando no ha obtenido nada a cambio, compartiendo un poco de esperanza con un solo aliento. También la actitud que nosotros debemos tener. Luego dice: así es como cambias al mundo. Esta canción enseña que las cosas pequeñas que haces todos los días tienen el potencial de comenzar a cambiar al mundo. Entonces, lograr alcanzar grandes cosas es resultado de un proceso. Sí es cierto que Dios se tarda para hacer cosas rápidas. Por ejemplo, lo que Dios hace con José, que en un día pasa de ser un esclavo a ser el segundo del rey. Qué ascenso tan increíble el que Dios le dio. Pero
José llevó procesos muy profundos en el que Dios trabajó su carácter y sobre todo en el que él fue descubriendo cuál es el propósito y su llamado. El tema del llamado es un tema de toda la Biblia. Recuerden que la Escritura nos enseña también a través de historias. La Biblia no es como un manual de instrucciones porque tiene muchas formas literarias de las cuales, o estilos literarios de los cuales aprendemos. Uno de ellos, favoritos en la Escritura, son las historias. Las historias nos causan significado y nos ayudan a ver tantas perspectivas que tiene Dios de nosotros. Y un tema que es muy consecuente en toda la Escritura es el tema del llamado. Tú ves el llamado de Moisés, de Abraham, de David, de Sansón, el llamado de Salomón, ves el llamado de profetas como Isaías, como Jeremías, el apóstol Pablo, los demás apóstoles, e inclusive el llamado de personas que rechazaron ese llamado, como lo es el joven rico o también Judas, que finalmente no fue sincero en la respuesta al llamado que Dios le había planteado. Encontramos el llamado tanto de hombres como de mujeres. Todos los personajes de la Escritura tienen momentos de un llamado donde ellos reciben el propósito de Dios para su vida, y lo asumen como tal. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Recuerden que la palabra santidad también significa ser apartado por Dios, no según nuestras obras, no por méritos propios, sino según su propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para ti que me escuchas, te aseguro, Dios tiene un propósito para ti. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Quiere decir que desde la eternidad, desde el principio de los tiempos, Dios creó propósitos. Y Él tiene un propósito para ti. Él nos ha escogido. Juan 15:16, Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes no me eligieron a mí. Recuerden que la Biblia es la historia de un Dios que busca al ser humano y no al revés, como la relación que ha tenido el ser humano con los demás dioses o con la idolatría. Siempre el ser humano busca a sus dioses. La Biblia nos habla de un Dios que nos busca a nosotros y que se relaciona con nosotros a través de promesas, y lo que Él espera es que nosotros respondamos con un sí y con fe a las promesas que Él nos da. Por eso dice Jesús: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Miren qué maravilloso. El vivir el propósito de Dios nos asegura poder pedir lo que realmente tenemos que pedir. Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos: ustedes no reciben porque piden mal. Y luego también les dice: yo tengo más que darles que ustedes que pedirme. Pero siempre es cuando estás dentro del propósito de Dios. Esto es cuando lo has descubierto y cuando tu corazón se alinea al corazón de Dios. Dios nos dio el ejemplo, Jesús nos dio el ejemplo de enfocarnos, de descubrir ese llamado y de seguir apasionadamente ese llamado. Juan 4:34, Reina Valera contemporánea, dice: Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Habla de la pasión de Jesús en vivir este llamado. Dice la Escritura que Él se despojó a sí mismo, se despojó de su divinidad. Esto no significa que dejó de ser Dios, sino que no dependió de ser Dios para enfrentar la vida. Enfrentó la vida como tú y yo la enfrentamos todos los días como humano. Y su humanidad la puso debajo de la voluntad de Dios. Y Él dijo que la pasión de todos sus días, y así lo refiere con la comida: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y de llevar a cabo su obra. Jesús nos da el ejemplo de apasionarnos por el llamado. También Hechos 9:15 nos pone un ejemplo del llamado. Pero el Señor le dijo: ve. Estamos hablando del llamado del apóstol Pablo. Ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Pablo estuvo luchando por encontrar un propósito en su vida. Por eso perseguía a los cristianos, porque para tener satisfacción en nuestra existencia se requiere descubrir el propósito. Pablo estaba en búsqueda de su propósito, de para qué había nacido, y Jesús se encuentra con él
Dios manda a Pedro y le dice, ve porque Él es mi instrumento escogido. Yo quiero decirte en esta mañana que tú eres instrumento escogido de nuestro Dios, que Él tiene un propósito para ti que fue maravilloso. Y para hablar de este propósito, quisiera estudiar el ejemplo o ver el ejemplo de una mujer maravillosa en la Escritura. Una mujer que fue llamada a cambiar al mundo. Una mujer que recibe el llamado de Dios posiblemente a los 14 años de edad. Posiblemente ya sepas de quién estoy hablando. Estoy hablando de María, la madre de Jesús. Ella tuvo un llamamiento para cambiar al mundo. Cuando hablo de cambiar al mundo, hablo de que Dios cambia al mundo usándonos a nosotros como instrumentos. María era un instrumento escogido entre todas las mujeres de aquel tiempo para que naciera el Salvador, para que Dios viniera a este mundo, para que Dios se encarnase en el vientre de María, esta mujer bendecida, esta mujer santa, esta mujer seleccionada por Dios para usarla a ella como un instrumento y el mundo fuera cambiado, que la historia fuera partida en dos, en un antes y después de Cristo. Muy posiblemente María era demasiado jovencita, sí, 14 años de edad es lo más probable que ella tuviera, que era normal que en ese tiempo las jovencitas se casaran y los hombres más o menos a los 17, 18 años de edad. Ella está un día en su habitación, imaginemos un poco la escena, tratémonos de poner un poco en la piel de María, ponernos en sus zapatos. Ella es una jovencita que está comprometida, ilusionada porque su boda ya está dentro de un poco tiempo. Ella posiblemente esté planeando en cómo va a ser su nueva vida, posiblemente esté pensando en las negociaciones que las familias tienen que hacer para el festejo, ese festejo donde ella era honrada por guardarse virgen hasta ese momento, pensar cómo se había guardado para su futuro esposo, para José, soñando que había encontrado a su príncipe azul, muy emocionada, seguramente no pensaba en otras cosas más que en su matrimonio. Ella estaba muy ilusionada por su matrimonio y una noche se presenta un ángel. Ella lo ve, imagínense la sorpresa, no sé cómo te comportarías tú si vieras un ángel, cómo me comportaría, qué expresaría yo al tener una experiencia espiritual tan impresionante como esa. El ángel se presenta y el ángel está muy emocionado y usa unas palabras especiales, le dice, salve muy favorecida, bendita entre las mujeres. La respuesta de María fue que ella quedó sorprendida. Dice la escritura que ella estaba turbada. En el griego esa palabra significa que está profundamente preocupada. De hecho, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra de turbación. Mientras que el ángel está muy emocionado, dando palabras, usando esas palabras tan increíbles, salve muy favorecida, bendita entre todas las mujeres, María está profundamente turbada. Y ¿qué salutación es esta? ¿Qué tipo de saludo me está dando este ángel? Y todavía su sorpresa fue aumentando porque el ángel le dice que iba a quedar embarazada. Ella asombrada le dice, pero ¿cómo es que va a pasar esto si yo no he conocido varón, sigo siendo virgen? Y el ángel le dice, vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Esto que le está diciendo el ángel es algo bastante fuerte para ella. Le está hablando de un llamamiento que cambiaría para siempre su historia. Le está diciendo que va a comenzar a entrar en riesgos. Posiblemente José la iba a dejar y eso es lo que José quiso hacer, si no es que el ángel viene y se le presenta también a José. Posiblemente las personas pudieron, las personas según las costumbres de aquel entonces pudieron haberla sacado del pueblo, haberla apedreado, haber sido la deshonra de sus padres, ser la deshonra de su familia. Una jovencita que aún no se casa queda embarazada. Si en tiempos como los que vivimos actualmente
que una jovencita quede embarazada sin estar casado es algo que va a preocupar bastante a la familia, y por eso la iglesia hemos hecho una lucha para enseñar sexualidad a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas, pero también hemos luchado por la vida, porque muchas jovencitas al recibir la noticia de un embarazo que es no deseado, obviamente, ellas quieren acabar por medio del aborto de este embarazo, y nosotros hablamos de vida, y también como iglesia tenemos que acompañarlas y tenemos que ayudarles. María estaba profundamente conmovida y turbada por esta noticia, y no es para menos, todos sus planes cambiaron. Tratémonos de poner un poco, insisto, en la piel de ella. Pero María era una mujer que nos enseña bastante, era una mujer de fe que nos enseña bastante para nosotros. Yo creo que hay algunos principios, entre muchos, que se pueden sacar de la forma como se comportó María, que nos pueden ayudar para el tema del día de hoy. Tú puedes cambiar al mundo. El primero es que debemos comprender que Dios tiene un plan para nosotros. De repente viene el ángel y le dice a María: María, cambio de planes. Ella tiene que ahora conocer el plan de Dios para su vida, descubrir ese plan, pero María lo recibe, aunque está turbada al principio. Vemos a una María que recibe este llamamiento, inclusive la vemos en la cruz de Jesús, y ella está viviendo intensamente este llamamiento, porque cuando descubres el llamado que Dios tiene para tu vida, quiero decirte que el llamado de Dios se pone en primer lugar, y todos los demás sueños que tienes pasan en un segundo término. Pero no es algo así como un hijo que su papá le insiste: oye, no, yo quiero que te dediques a esto, y él dice: no, yo no quiero dedicarme a esto. No, los sueños de Dios que vienen en nuestra vida, cuando los descubrimos, en realidad son cosas que están dentro de nosotros, que no habríamos descubierto. Y cuando descubrimos ese llamamiento de Dios, entonces lo vivimos tan apasionadamente que se vuelve nuestro sueño. O sea, no es porque, miren, yo escucho de repente testimonios que dicen: no, es que yo no quería, pero Dios me llamó y ahora estoy acá. A mí esos testimonios no me gustan, porque yo entiendo en la escritura que cuando descubres el llamado de Dios, y así lo he vivido yo, se vuelve tu sueño. El sueño de Dios en tu vida se vuelve tu sueño, y lo comienzas a vivir tan intensamente. No es como que sacrifiqué todos mis sueños, no, sino que descubres tu llamado, y eso es tan emocionante porque te da propósito. Esto me lleva al segundo punto. El llamado de Dios en nuestra vida tiene que ser despertado. María tal vez no se imaginó que ella sería una de las mujeres, o podríamos decir la mujer más favorecida de la historia, la mujer que más cambió la historia, porque en su vientre se desarrolló la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios encarnado, del Verbo encarnado. Y un día ella descubre este llamado. Es necesario que vivamos un despertar a ese llamado. Muchas personas en la historia han vivido un despertar a su llamado. Después de tener diferentes crisis, situaciones dolorosas, complicaciones, ellos viven un llamado y descubren su talento. Por ejemplo, Walt Disney, él fue despedido de un periódico porque no tenía creatividad. Michael Jordan, cuando era un joven, fue expulsado de su equipo de básquetbol. Imagínate, lo que pasó después de esto es que Michael Jordan se metió a su cuarto a llorar, y después todos conocen la historia del basquetbolista que cambió, que marcó un antes y después en este deporte. Tom Cruise también fue un niño que no prometía mucho, porque fue un niño disléxico, y él se pudo aprender todos sus papeles. Después él forma inclusive una religión. Y yo digo, si esta persona hubiera conocido o conociera a Jesús, todo lo que pudiera hacer. Abraham Lincoln fue un niño autodidacta, nació en una situación familiar de suma pobreza, solamente estuvo en la escuela 18 meses. Fue el presidente número 16 y marcó la historia de los Estados Unidos, uno de los presidentes más reconocidos de Estados Unidos. Albert Einstein, algunos dicen que tenía un espectro autista tipo Asperger, y por lo tanto él
habló hasta los 3 años. Algunos autores dicen que él pudo hablar solamente hasta los 3 años. Y es un científico, fue un científico que cambió la historia. Thomas Alva Edison fue expulsado a los 7 años de la escuela y le pusieron la etiqueta de ser un retrasado. Su mamá le tuvo que seguir enseñando en la escuela y bueno, gracias a él, el día de hoy podemos tener luz en nuestra casa cuando es de noche. Galileo Galilei se enfocó en buscar la verdad científica, lo acusaron de hereje. Y finalmente él muere después de 9 meses de estar encarcelado, pero él se mantuvo buscando y cambió la historia también de la ciencia. Miguel de Cervantes comenzó a escribir El Quijote de la Mancha estando encarcelado. Hans Christian Andersen a los 15 años por fin pudo ir a la escuela, pero él era disléxico y sus maestros le dijeron que nunca podría ser escritor. Y ha sido uno de los mayores escritores de cuentos para niños de la historia. Miren, cada uno de estos personajes experimentaron su propósito de la vida, tuvieron un despertar en su vida. El problema es que generalmente despertamos a través del dolor. Las crisis nos hacen despertar. Las crisis nos dejan sabiduría. Generalmente los triunfos y los éxitos no nos dejan mucha sabiduría. Son las crisis, los momentos difíciles como el que estamos viviendo actualmente, tienen el potencial de traer un despertar. Si cada una de estas personas pudieron hacer cosas increíbles, imagínate cuando alguien tiene un despertar al llamado de Dios para su vida. Recuerda que el llamado de Dios es integral. Dios no solamente quiere que te dediques a predicar el Evangelio, sino que vivas el Evangelio. Esto significa que lo vivas en tu trabajo, lo vivas en tus finanzas, lo vivas en tu salud física, lo vivas en tus relaciones interpersonales. El llamado de Dios a nuestra vida es integral. Lo hemos dicho en otras ocasiones, tu trabajo es parte también de tu llamado. La dimensión del llamado de Dios tiene varias áreas y Dios quiere que vivamos su llamado en cada una de las áreas. Imagínate que cada una de esas personas, algunos de ellos sí se acercaron a Dios, cumplieron el llamado de Dios, pero imagínate que cada uno de ellos hayan recibido y vivido ese llamado de Dios en su vida. Pero lo que nos hace tener satisfacción es precisamente descubrir ese llamado. María tuvo un día de despertar, ella estuvo bastante turbada y nos enseña algunas otras cosas. Pero bueno, antes quiero decir que hay algunas minas que pueden impedir que nosotros podamos experimentar este despertar en nuestro llamado. Ya te lo digo, te la puedes pasar toda la vida sin experimentar cuál es tu propósito. Hoy quiero desafiarte a que reflexiones. ¿Estás viviendo tu llamado? ¿Te sientes que estás viviendo tu llamado? Porque quiero asegurarte, lo digo por experiencia propia, cuando tú te sientes que estás en el llamado de Dios, es algo tan maravilloso. Yo estoy tan agradecido con Dios porque estoy viviendo mi sueño. Yo les he compartido que una ocasión, hace unos años atrás, me dijeron: Misael, ¿qué es lo que quieres ser cuando seas más grande? Yo le dije: pastor. Me dice: pero ya eres pastor. Le digo: exacto, estoy viviendo mi sueño. Es maravilloso cuando vives tu llamado y cuando vas todavía descubriendo la dimensión de ese llamado, porque hay cosas que siempre iremos descubriendo de esa dimensión maravillosa del llamado que Dios nos ha dado. Pero hay algunas minas que pueden impedir ese despertar. Yo creo que una de esas minas más peligrosas es la distracción. En la vida nos podemos distraer buscando los afanes. De hecho, es un tiempo donde la distracción nos es tan fácil porque cada vez estamos buscando más el sentir, los sentidos, comenzar a sentir más. Cada vez hay más sonidos, cada vez hay más olores, cada vez hay tantas texturas para experimentar. Entonces, un tiempo en el que se explotan los sentidos y también en el que nos podemos distraer fácilmente. Cuando tenemos que hacernos cargos de alguna emoción profunda, una de los caminos que tenemos que van a hacer que aplacemos el despertar es la distracción. Es tan fácil distraernos en el celular, distraernos en las redes sociales. Las personas en México
México, según la Asociación Mexicana de Internet, pasan 8.7 horas todos los días metidos en Internet. Casi 9 horas diarias pasa el mexicano metido en Internet, y según esta asociación también, lo principal que se usa en Internet son las redes sociales. Las personas se distraen bastante en las redes sociales. De hecho, está comprobado que una persona que pasa constantemente o pasa mucho tiempo en las redes sociales tiene mayores índices o probabilidad de sufrir depresión. Las personas que tienen depresión experimentan mayores índices de depresión si están metidos bastante tiempo en las redes sociales. Entonces, si en ese tiempo que estamos viviendo actualmente has experimentado ansiedad, tristeza profunda, depresión, porque como hemos dicho, hacer una buena gestión emocional en este tiempo es difícil, meterte a las redes sociales constantemente no te van a ayudar. También la desesperanza es una mina poderosa que impide que nosotros tengamos el despertar al llamado y el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Qué es la desesperanza? Es la incertidumbre del futuro. La desesperanza es también como la fe. Si quiero definir la desesperanza, podría decir que la desesperanza es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pastor, te equivocaste. No, estoy hablando de la desesperanza. La desesperanza también es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero en sentido negativo. La desesperanza también es la incertidumbre, es la seguridad de que las cosas van a estar mal. Son minas que van a impedir que despertemos a nuestro llamado. María nos enseña a despertar nuestro llamado. Y este despertar del llamado lo vivió en otro principio que nos enseña ella, en apoyarnos en otros. Dice la Escritura que justo en esos días ella fue con Elizabeth, su pariente. Ella no sabía que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo y que llevaba en su vientre a Juan el Bautista. Un embarazo también milagroso porque ellos no podían tener hijos. Tanto Elizabeth como su esposo, posiblemente los dos eran estériles y no podían tener un hijo. Científicamente, médicamente no era posible, y había un milagro en su vientre, hijo de ambos, a diferencia de Jesús, que venía en el vientre materno por obra del Espíritu Santo. Pero cuando viene María a la casa de Elizabeth, en ese momento Juan el Bautista de 6 meses salta en el vientre y comienza a profetizar Elizabeth, y también María comienza a profetizar, y hay un despertar. ¿Sabes por qué hay un despertar? Porque se apoyaron en otros. La Biblia nos enseña a no ser llaneros solitarios, a ir y apoyarnos en otros. No estás solo en tu lucha de despertar en el llamado que Dios te ha dado. Es más, en el llamado que Dios te ha dado, tienes que apoyarte con otros. Por eso hay ministerios. Mira, la diferencia entre un don y un ministerio es que el ministerio es la aplicación de ese don. La palabra ministerio significa servir, viene del griego diaconía, que significa servicio, es decir, poner tu don al servicio de los demás y en equipo con otros. Entonces, cuando hacemos equipo con otros, hay un mayor despertar de ese llamamiento. Yo quiero tener esa unción en mi vida, y que cada uno de nosotros tengamos unción en nuestras vidas. Es decir, que cuando vayamos a hablar con otras personas, el sueño de Dios se despierte en otros. Cuando María viene con Elizabeth, activó el llamado profético en Elizabeth, y también en María se activó ese llamado profético, y eso nos lleva a otro punto: el ser llenos del Espíritu Santo. Tú quieres vivir el propósito de Dios en tu vida, sé llenos del Espíritu Santo. En la crisis no es fácil orar. En la desesperanza no es fácil orar. Existe un desánimo, hay una baja de energía que no te da ánimo de ir inclusive a la presencia de Dios. Y ahí tenemos que levantarnos e ir a la presencia de Dios, y entonces comenzar a adorar a Dios. En la crisis
ten tiempos para adorar a Dios. Busca la presencia de Dios, aunque al principio sea bastante complicado. Va a venir la presencia de Dios en tu vida. Él te va a llenar y la llenura del Espíritu Santo te va a llevar a descubrir ese llamado magnífico que Dios te ha dado. Recuerda, Dios te ha llamado a cambiar al mundo y eso significa hacer cosas pequeñas todos los días. Pasos pequeños todos los días. Ir e impactar la vida de alguien es lo que Dios nos está llamando a hacer. Cuando tú impactas a una persona, tú estás cambiando al mundo. Cuando tú sonríes a alguien, estás cambiando al mundo. Dios puede usar cualquier momento pequeño para comenzar a cambiar al mundo, para avanzar. Y va a llegar un momento que será el día de tu ascenso, así como José, que de un día pasa de ser un esclavo a ser el segundo del rey. Así Dios puede traer un ascenso a tu vida, pero siempre va a ser del proceso, va a ser después de un proceso. José ya conocía el llamado de Dios en su vida, y lo estaba solidificando, y hubo un día que hubo un mayor despertar, el día que Jesús viene a nuestra vida, comienza a trabajar con nosotros, pero llega un momento en el que viene tu ascenso y comienzas a ir a mayores glorias, y después entra en otro proceso de descubrimiento, y así Dios te va llevando de gloria en gloria, de gloria en gloria. Quiero asegurarte, tienes un llamado, pero tienes que buscar aliados. No lo hagas solo, busca aliados. Por eso tan importante conectarnos en este tiempo con otros hermanos y comenzar a fortalecer los ministerios que tenemos. Si tú eres parte de un ministerio, sigue en contacto con ese ministerio, planeen, sueñen qué es lo que Dios quiere hacer, cómo es que Dios quiere usar tu vida en este tiempo. Una de las preguntas que yo me hago todo el tiempo desde que comenzó la cuarentena es decir, Señor, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Es una actitud que debemos tener todos los días, una actitud positiva, porque Dios está usando nuestras vidas para cambiar al mundo. Entonces cambiamos la pregunta. Nos cuidamos de no victimizarnos, pero cuando alguien comienza a decir, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me despidieron a mí del trabajo? ¿Por qué tengo este problema familiar? ¿Por qué tengo este problema matrimonial? ¿Por qué tengo este problema con mi hijo? Señor, ¿por qué tengo este problema económico? Y cuando estamos en la pregunta del por qué, entonces lo que estamos haciendo es victimizarnos. Cuando nos ponemos en el papel de víctima, comenzamos a culpabilizar a otros. Entonces decimos que mi desgracia es resultado por lo que hizo un vecino, por lo que hizo mi jefe, por lo que hizo un familiar, por lo que hizo mi cónyuge, por lo que hizo mi hijo, por lo que hicieron mis maestros, por el bullying cuando era niño. Bueno, recuerda que las personas tienen el poder que tú les cedes. Realmente tienes que vivir tu propósito, descubrir tu llamado y hacerte cargo, renunciar al papel de víctima. Renuncia a ese papel de víctima. María no se quedó con la pregunta, Señor, ¿pero por qué a mí? No, cambia esa pregunta. Hoy no te digas, ¿por qué a mí? Inclusive, tampoco para qué, sino la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué hago con esto que tengo? ¿Qué hago con esto que tengo? Bueno, ahora tenemos una pandemia, ahora tenemos una cuarentena, ahora tenemos diferentes cosas. Yo creo que Dios está llamando y hablando conforme a la realidad de cada quien. ¿Qué es lo que tienes? Fue lo que pasó con Moisés. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios le dice a Moisés, ¿qué es lo que tienes a la mano? Y él dice, bueno, tengo una vara. Bueno, con esa vara, vamos, golpea el mar y el mar se va a abrir. Cambia tu pregunta el día de hoy. Renuncia a cualquier espíritu de víctima y comienza a preguntarte, ¿qué es lo que voy a hacer con esto que tengo actualmente? ¿Cómo es que puedo seguir descubriendo y viviendo el llamado que Dios me ha dado a mi vida? Recuerda que Dios tiene un llamado integral para ti y una bendición integral para ti. Comencé diciendo que las corporaciones no se interesan por las personas, sino que se interesan por los resultados. Pero quiero decir que con Jesús es al revés. Jesús no se está interesando en los resultados, Jesús se está interesando en la persona, porque el fruto es del Señor.
Pablo lo dijo, bueno, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. El fruto, Dios te lo va a dar. Dios ya ha puesto en ti un potencial de dar fruto. Entonces, no te comiences a desesperar por el fruto. Más bien, intencionalmente trabaja en el proceso y en vivir ese llamado, que de repente tú vas a ver el fruto. Llegará un momento en que tú vas a ver el fruto. Es más, es posible que ya estés dando fruto y no te estés dando cuenta. Entonces vamos enfocándonos en qué hago con lo que tengo en este momento, y eso significa vivir intensamente el sueño de Dios. Hemos dicho que si no nos vamos a llevar la gloria de los triunfos, tampoco nos vamos a llevar la gloria de los fracasos. Por eso te digo que Dios está interesado en ti. No es como los corporativos que están interesados en lo que puedes lograr. Dios está interesado en ti, en tu proceso, en tu llamado, en tu día a día, en lo que haces, en los pequeños pasos de todos los días, lo que haces todos los días, las decisiones que vas tomando, y Dios eso lo va a fructificar. Recuerda, el día de hoy cambia tu pregunta y dile al Señor: Señor, tengo esta vara, tengo esto, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que quieres que logre con esto que estoy haciendo? Por favor, no te quedes sin experimentar ese llamado de Dios. Podrías estar distrayéndote, podrías estar enfocado en tus afanes. No solamente seas un empresario, no solamente seas un profesionista, no solamente seas una ama de casa. Vive el llamado que tienes, te lo aseguro. Tienes un llamado de Dios para tu vida. Posiblemente hoy estés viviendo un sentido de insatisfacción. Tal vez sea porque necesitas descubrir más de tu llamado, vivir ese llamado, vivirlo intensamente, y entonces darle la gloria y la honra tanto a Dios por los resultados, aunque sean buenos y malos. Y eso es muy satisfactorio, porque si no le damos la honra y la gloria a Dios por los triunfos, tampoco se lo damos por los fracasos. Así que podemos disfrutar todos los días de vivir intensamente el llamado de Dios. Te lo aseguro, si vives el llamado de Dios para tu vida, entonces vas a tener un mayor sentido de gozo, de satisfacción y de felicidad. Mi oración el día de hoy es que vivas intensamente tu llamado en este tiempo. Vamos, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué hago con esto que tengo? ¿Qué quieres que haga con esto que tengo? Te invito ahí en casa que podamos orar en el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada una de las familias, a tus hijos. El día de hoy, Señor, nos preguntamos en oración: Señor, ¿qué podemos hacer con esto que nos has dado? Te pido, Señor, que cada uno de tus hijos puedan descubrir el llamado que le has dado, Señor, y que lo puedan vivir intensamente, y que también aquellos que ya lo han descubierto el día de hoy puedan avanzar en el conocimiento y la revelación de la dimensión del llamado que tú les has dado. Señor, hoy nos levantamos con un propósito, aunque se escuchan rumores de grandes crisis, aunque la enfermedad, el coronavirus nos esté rodeando y las noticias no sean buenas, el día de hoy decimos: Señor, yo tengo un llamado y voy a vivir intensamente el llamado que tú has traído en mi vida todo el tiempo que me quede de vida. Vamos, iglesia, vive tu llamado, vive tu llamado. Vive tu llamado, que el Señor traerá grandes niveles de gozo a tu vida y estarás bien. El Señor te bendiga con toda bendición espiritual. Amén.